Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes. Arte, ciencia, cultura, política, cine, libros, música y un sinfín de temas que a todos encantarán. Alunizante Podcast, comenzamos. Ya es jueves y ya estoy aquí, listo para traer hacia tus oídos nuevos temas inútiles pero interesantes, en esto que es Alunizante Podcast. Yo soy Lenín Herrera, anfitrión de este espacio, y te invito a que te quedes conmigo por los próximos 25 minutos, que hoy aprenderás sobre contenidos que te dejarán asombrado. Primero te voy a hablar sobre un episodio en plena Primera Guerra Mundial que pudo cambiar el curso de la historia en México y quizá en todo el mundo. Después, te contaré cuál es el proceso que se debe seguir para agregar una nueva palabra al diccionario de la lengua española. Y para finalizar, te voy a explicar cuáles y de qué tipo son las vacunas contra el COVID que existen actualmente y cómo funcionan. Pero antes, te digo que puedes comunicarte conmigo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Alunizante Podcast, en Twitter como @alunizantep. Si quieres enviarnos un mensaje de audio, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Anchor en www.anchor.fm/alunizantepodcast/mensajes. También puedes contactarnos vía Telegram, donde nos encuentras como @alunizantepodcast. Y finalmente, podrás enviarnos un mensaje vía WhatsApp al 2282 19 50 25. Si nos escuchas fuera de México, tienes que anteponer el código de área +52 2282 19 50 25. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a lo que nos importa. ¡Comenzamos! Alunizante Podcast, un podcast alucinante. Es bien sabido por la mayoría de los mexicanos que México perdió más de la mitad de su extensión territorial original en diversos momentos de su historia, ya sea por venta, por escisión uni o bilateral, o como resultado de una guerra, siendo esta última la causa de mayor pérdida de territorio en la historia de este país. Lo que no muchos saben es que alguna vez una potencia europea le ofreció ayudarle a recuperar parte de ese territorio perdido a cambio de un favor. ¿Quieres saber quién fue y cuál fue la oferta? Quédate en Alunizante Podcast porque estoy a punto de contártelo. Corría el año 1917. En Europa se llevaba a cabo una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad, la Gran Guerra, más tarde conocida como Primera Guerra Mundial. Ambos bandos luchaban ferozmente entre sí, siendo liderados por el Imperio Alemán por un lado y por el Imperio Británico por el otro. Las fuerzas eran muy similares y no parecía que la victoria se decantase hacia ningún lado en el futuro cercano, a menos que ocurriera algún evento excepcional que diera ventaja a alguna facción. Todo parecía indicar que, de continuar así, la guerra continuaría por varios años y la terminaría ganando el lado que aguantara más tiempo sufragando los gastos militares. Y en ese ámbito, Alemania llevaba ventaja. En aquellos años, en Estados Unidos, se acababa de reelegir como presidente Woodrow Wilson, ya que la mayoría de la gente estaba contenta con la política de mantenerse neutral y al margen del conflicto bélico que ocurría en Europa, lejos, muy lejos de las fronteras norteamericanas. El Reino Unido y Alemania sabían de sobra de la decisión de Estados Unidos y sabían que sin su intervención, los británicos no podrían obtener ventajas contundentes en el conflicto y los alemanes mantenían la esperanza de obtener eventualmente la victoria. Fue debido a esto que la diplomacia alemana tomó una decisión crucial. Debía evitar a toda costa que los Estados Unidos cambiaran su opinión respecto a la neutralidad, ya que, de intervenir en el bando de los ententes, sus enormes recursos bélicos causarían la guerra definitivamente. Es así como a Arthur Zimmerman, ministro de Relaciones Exteriores, se le ocurrió que para mantener alejados a los estadounidenses tendría que conseguir mantenerlos ocupados con otro conflicto. Pero ¿cómo hacer que cualquier otro país no involucrado en la guerra de Europa decidiera enfrentarse a un gigante bélico como lo es Estados Unidos? Lo más práctico era una invasión por parte de alguno de sus vecinos. Rusia estaba demasiado ocupado con una revolución interna, además de que al principio del conflicto era aliado del Reino Unido, y Canadá estaba participando en la guerra en el bando británico. Solo quedaba México. La pregunta era, ¿cómo hacer que México invadiera a su vecino norteño? Luego de un repaso a la historia de ese país, Zimmerman encontró que existía un antiguo y bien fundamentado odio, en sus propias palabras, de los mexicanos hacia los Estados Unidos. Fue entonces cuando todo se orquestó.
Zimmermann redactó un telegrama cifrado que fue enviado a la Ciudad de México dirigido a Heinrich von Eckart, embajador alemán en México, con un mensaje que debía entregar de inmediato al presidente Venustiano Carranza. El mensaje decía lo siguiente: tenemos la intención de comenzar el 1 de febrero una guerra submarina ilimitada. Con todo, se intentará mantener neutrales a los Estados Unidos. En caso de que no lo lográramos, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases: dirección conjunta de guerra, tratado de paz en común, abundante apoyo financiero y nuestra conformidad de nuestra parte en que México reconquiste los territorios de Nuevo México, Texas y Arizona. Dejamos a Su Excelencia el arreglo de los detalles. Su Excelencia comunicará lo anterior en forma absolutamente secreta al presidente Venustiano Carranza tan pronto como estalle la guerra con Estados Unidos, añadiendo la sugerencia de que invite a Japón a que entre de inmediato a la alianza y al mismo tiempo que sirva de intermediario entre nosotros y el Japón. Tenga la bondad de informar al presidente que el empleo ilimitado de nuestros submarinos ofrece ahora la posibilidad de obligar a Inglaterra a negociar la paz en pocos meses. Acúsese recibo. Sin embargo, y pese a todas las precauciones tomadas por los alemanes, el telegrama fue interceptado en Londres por los británicos y descifrado parcialmente por sus servicios de inteligencia. Posteriormente, se interceptó de nuevo en Washington, y fue ahí, con el cambio de método de cifrado, que se pudo leer completamente el contenido del criptograma. Cabe mencionar que este método de envío fue seleccionado por Zimmermann por el poco tiempo del que disponía, y los telegramas eran el método más rápido de comunicación de esa época. Y se tuvo que enviar con escala en Londres y Washington, porque eran los centros donde hacían escala los cables telegráficos para llegar desde Europa hasta América. También se sabe que el embajador alemán en Washington, el conde von Bernstorff, decidió cambiar el tipo de cifrado empleado por Zimmermann por uno más sencillo, ya que temía que von Eckart no pudiera descifrar el contenido. Von Eckart hizo todo lo que le fue pedido. Carranza recibió la información en tiempo y forma de acuerdo con la planeación alemana. Lo que pasó después no se sabe con exactitud. Lo único que se sabe es que Carranza desoyó la propuesta alemana y ni siquiera respondió a la embajada. Muchos historiadores creen que la decisión de Carranza se debió a la situación de tensión que vivía el país. Aún se mantenía el conflicto de la Revolución Mexicana y había confrontaciones entre las diversas facciones revolucionarias. Debido a esto, el presidente no tenía el control de la totalidad del ejército mexicano y no podía debilitar las fuerzas federales buscando un conflicto internacional. Pero esto es únicamente especulación. Las verdaderas razones de Carranza para desechar la propuesta alemana solo las conoció él. Lo cierto es que con el tiempo se demostró que su decisión fue la acertada. Cuando los británicos lograron descifrar por completo el telegrama Zimmermann, se dieron cuenta de que esa era la oportunidad perfecta para hacer que Estados Unidos ingresara a la guerra. Filtraron el mensaje a la prensa de Washington y su contenido llegó a toda la sociedad. Los estadounidenses, otrora conformes con su neutralidad, ahora exigían que los alemanes pagaran por su bajeza. El presidente Wilson estalló en cólera al enterarse e instó al Congreso estadounidense a acelerar los trámites para una declaratoria de guerra en contra del Imperio alemán, sin descuidar las fronteras del sur con México. Zimmermann había conseguido con sus actos exactamente lo contrario a su objetivo, y los Estados Unidos se apresuraban a entrar en el conflicto bélico europeo. Hoy día, más de 100 años después de ese acontecimiento, aún queda la duda de qué hubiera sucedido de haber tomado decisiones diferentes. ¿Cómo habría cambiado la historia? Y ahora, yo te pregunto a ti, querido podescucha, ¿qué habrías hecho tú? Para recomendarte un libro sobre ese tema, El telegrama Zimmermann, el documento secreto que cambió el curso de la Primera Guerra Mundial. Se trata de un ensayo novelizado escrito por la ganadora del premio Pulitzer, Barbara Tuchman, en el que nos narra de manera muy agradable y fácil de leer la historia del conflicto con sus antecedentes y nos explica todos los hechos alrededor de ese documento secreto. Es un libro que puedes conseguir en formato ebook en Amazon o Google Books y que, con algo de suerte, podrías encontrar en formato físico en algunas librerías por internet. Y la canción que agregaremos a nuestra lista es Harry Patch, In Memory Of, de Radiohead, una canción dedicada al último sobreviviente de la Primera Guerra Mundial que murió a los 111 años en 2009. Escúchala en Alunizante Playlist en Spotify. Alunizante Podcast. Si vives en México o te gusta el fútbol,
Seguramente habrás escuchado en algún momento la palabra cruzazulear, y quizá haya llegado a ti la noticia de que la RAE la había agregado al observatorio de palabras como un derivado usual que alude a una situación determinada, por ser algo que frecuentemente sucede al equipo Cruz Azul. Si sigues el fútbol mexicano, seguramente ya sabrás a qué situaciones se refiere. Y que quizá pronto esta palabra sería añadida al diccionario del español oficial. Pero, ¿es esto cierto? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se agregan las palabras al diccionario de la RAE? Por si sí o por si no, te lo voy a explicar en los próximos minutos. El sitio web de la RAE nos dice que el diccionario de la lengua española se construye bajo la dirección del Pleno de Académicos, que es el máximo órgano de gobierno de la Academia. Este pleno está asistido por el Instituto de Lexicografía y por las comisiones delegadas del Pleno para el diccionario, que se encarga de los asuntos correspondientes a la técnica lexicográfica, las comisiones del Pleno encargadas de la preparación del diccionario, las comisiones especializadas dedicadas a tareas específicas como la armonización de las obras académicas o el uso de la terminología lingüística, los académicos correspondientes que realizan propuestas sobre el léxico de la zona en que residen, y la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, cuya función es canalizar las propuestas del léxico americano en las academias. Las diversas comisiones presentan propuestas para añadir, eliminar o enmendar palabras y significados que deberán ser analizados y discutidos por el Pleno para decidir sobre su aprobación. Una vez que el Pleno las aprobó, las propuestas se turnan a la consulta de las academias americanas que propondrán sus observaciones para que la modificación sea aprobada definitivamente. Si las academias americanas proponen alguna corrección, esta deberá ser sometida nuevamente al mismo proceso para su aprobación. Para que pueda proponerse una nueva palabra para su incorporación al diccionario, se deben de cumplir dos criterios. El primero es que sea de uso extendido, es decir, cuando su uso se emplea en diversas zonas o regiones de habla hispana. O sea, que si yo me invento una palabra nueva, tengo que hacer que muchas personas en una o más regiones de un país o países la utilicen con el significado que yo le quiero dar. Y el segundo criterio es el uso generacional, es decir, cuando dicha palabra es empleada por dos o más generaciones. O sea que para que mi palabra sea incorporada, debo de, además de conseguir extender su uso regional, conseguir que se use por mucho tiempo. Sin embargo, existen excepciones a esta regla, sobre todo cuando se trata de incorporaciones de otras lenguas, extranjerismos o surgidas a raíz de una nueva tecnología, neologismo tecnológico. Dicho lo anterior, se puede decir que para crear una nueva edición de un diccionario con nuevas palabras, se tiene que hacer un trabajo de investigación y discusión exhaustivo por parte de los especialistas de la lengua de todos los países donde se habla español, con la ayuda de las diferentes academias de la lengua. Pero ¿cuáles son estas academias? La principal y la más importante es la RAE, la Real Academia Española, que es la máxima autoridad en materia de la lengua española. Después vienen todas las demás academias americanas: la Academia Mexicana, la Peruana, la Argentina, la Colombiana, la Ecuatoriana, la Salvadoreña, la Venezolana, la Chilena, la Guatemalteca, la Costarricense, la Panameña, la Cubana, la Paraguaya, la Dominicana, la Boliviana, la Nicaragüense, la Nacional de Letras de Uruguay, la hondureña, la puertorriqueña y la norteamericana, porque sí, en Estados Unidos también existe una Academia de la Lengua Española. Aunque no solo en América se habla español. En Asia y África existen dos países que tienen o tuvieron el español como lengua oficial y que también tienen sus academias pertenecientes a la ASALE. Me refiero a la Academia Filipina de la Lengua Española y la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. En Filipinas, el español fue durante muchos años la lengua oficial, aunque actualmente lo es el idioma inglés. Y en Guinea Ecuatorial aún se usa el español como idioma oficial. Pero entonces, ¿qué pasa con la palabra cruzazulear? ¿Se va a agregar o no? De acuerdo con lo que les acabo de decir, todo parecería indicar que no, al menos no en el futuro cercano. Lo que ocurre con esta peculiar palabra es que fue agregada al Observatorio de Palabras de la RAE, que no tiene ninguna relación con las propuestas para nuevas palabras ni con el diccionario. De hecho, la misma RAE en el portal del Observatorio de Palabras dice que el Observatorio de Palabras ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas, neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Esta información es provisional,
pues no está contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. La presencia de un término en ese observatorio no implica que la RAE acepte su uso. Por lo tanto, parece que los fanáticos de la palabra cruzazulear deberán esperar al menos un tiempo para poder verla en los diccionarios de la lengua española. Y para seguir con el tema de las palabras, te recomiendo el libro Sin Traducción, Diccionario de Palabras Intraducibles de la editorial Algarabía, de la colección Hijos del Chingonario, que por cierto es una colección sobre lengua española muy interesante, divertida y curiosa. Si pueden conseguirse libros de esta colección y en general de esta editorial, háganlo. Valen cada centavo que inviertan en ellos. Y si alguna vez se topan en librerías de viejo con el mítico Chingonario y tienen el dinero para comprarlo, háganlo. Es un libro obligado que ya no se edita, así que es de muy difícil consecución, pero créanme que vale cada página. Y la canción que agregaré a la alunizante podcast es Las Nuevas Palabras de Quique González, una canción que habla precisamente del tema que tratamos en este segmento y que ya puedes escuchar en nuestra lista de reproducción. Alunizante Podcast. Una de las cosas de las que hemos estado pendientes en las últimas semanas es de las vacunas contra el COVID. A no pocas personas les ha causado mucha desconfianza su funcionamiento e incluso una que otra celebridad ha dispersado teorías conspirativas sobre ellas. Precisamente por ello, hoy en Alunizante Podcast te hablaré sobre estas vacunas. ¿Cuántas existen? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué se desarrollaron tan rápido? En fin, todo lo que conocemos sobre las vacunas contra el COVID-19. Pero antes de hablar de los diferentes tipos de vacuna que existen ya en el mercado, te voy a explicar qué es una vacuna y cómo funciona. Una vacuna es una sustancia compuesta por cierta cantidad de microorganismos causantes de una enfermedad o infección determinada. Un momento. ¿Cómo es posible que al inyectarme microorganismos causantes de enfermedades me ayude a no enfermarme? Pues es muy simple. Los agentes infecciosos incluidos en el fármaco están debilitados o directamente desactivados, por lo que sirven a nuestro sistema inmunológico para reconocer la infección y crear los anticuerpos necesarios para que, cuando nos contagiemos realmente, ya sepamos cómo combatirla. Así es como funcionan las vacunas, al menos las más utilizadas en el mundo hasta antes de 2021. Pero pasemos ahora a la vacuna contra el COVID. Debemos saber que existen al menos 4 tipos de vacunas contra esta enfermedad. Las vacunas ARNM o ARN mensajero, las vacunas basadas en proteínas, las de vectores virales no replicativos y las de virus debilitados o desactivados, que es el tipo de vacuna que acabo de describir. De este último tipo, de las vacunas de virus debilitados o desactivados, existen hoy 2 vacunas ya en circulación, la de Sinovac Biotech y la del Instituto de Wuhan y Sinopharm, ambas desarrolladas en China. Estas 2 vacunas ya se están aplicando en países como Brasil o Turquía, aunque su nivel de efectividad en ensayos clínicos no superó el 80%. Sin embargo, a su favor está el hecho de que tienen un índice muy bajo de reacciones adversas. Después tenemos a las vacunas basadas en proteínas, cuyo funcionamiento se basa en inyectar solo los componentes de un virus que estimulen mejor la respuesta inmunitaria. Para hacerlo, se utilizan partículas con forma viral que imitan al virus, pero que no tienen material genético viral. Con esto se engaña a la célula que analiza la información que recibe y crea anticuerpos para detener la posible amenaza. Esta tecnología es la que utilizan las vacunas desarrolladas por la estadounidense Novavax, que aún se encuentra en fase 3 de pruebas clínicas, aunque con resultados muy positivos, con dosis menores que otras que ya se encuentran en el mercado y con una logística de transportación mucho más simple. En las vacunas de vector viral se inyecta al paciente un virus diferente y menos dañino que el SARS-CoV-2 causante del COVID. A este se le conoce como vector viral. Una vez dentro, se usa la maquinaria celular para generar una porción inocua del virus llamada proteína espiga o proteína spike. Una vez que esta proteína se despliega dentro de nuestro sistema inmunológico, es detectada como un agente externo al sistema y comienza a producir anticuerpos y a activar otras células inmunitarias para combatir la aparente infección. Al final de este proceso, nuestro organismo tendrá la información para combatir futuras eventuales infecciones del virus. Las vacunas que emplean ese sistema son las del Instituto de Gamaleya, conocida como Sputnik V, de Rusia, la de CanSino o CanSino de China, la de Oxford University y AstraZeneca del Reino Unido y la de Janssen Pharmaceutics de Estados Unidos y Bélgica, que es la que produce la farmacia Johnson & Johnson.
Estas últimas dos fueron suspendidas temporalmente en la Unión Europea y Estados Unidos debido a efectos adversos en los ensayos clínicos, mismos que ya fueron analizados y corregidos y actualmente se encuentran en nuevas fases con resultados más alentadores, como el caso de Johnson & Johnson, o directamente en fase de fabricación para salir a la venta, como es el caso de AstraZeneca y Oxford University. Y por último, las más polémicas, las vacunas basadas en ARN mensajero o ARNM. Los defensores de estas vacunas dicen que representan una nueva era en vacunación, ya que se trata de vacunas más efectivas y seguras. Esas vacunas consisten en inyectar una parte del código genético del virus que dan instrucciones a nuestro sistema para producir la proteína Spike en nuestro cuerpo, para luego mandar instrucciones para deshacerse de ella. Una vez que la proteína está activa y el sistema inmunológico leyó la información generada por esta y la identifica como un agente externo, comienza a generar una respuesta inmunitaria inmediata, produciendo anticuerpos que acabarán con dicha proteína. Así, cuando el cuerpo se enfrente con el virus real, sabrá cómo combatirlo, como en todas las vacunas mencionadas anteriormente. La ventaja es su alto grado de efectividad y la seguridad de no producir reacciones adversas, salvo las producidas por alergias a los componentes, debido a que no se trata de la introducción de ningún agente patógeno como en otros tipos. La vacuna alemano-estadounidense de Pfizer, BioNTech y Fosun Pharma y la de Moderna y NIAID, desarrollada integralmente en Estados Unidos, son las dos que utilizan este método y que ya están en fase de aplicación en varios países del mundo. Las desventajas que representa es que debido a la tecnología que utilizan necesitan un método de transporte en frío con temperaturas muy por debajo de cero para no perder su efectividad, lo cual hace que el manejo logístico incremente considerablemente el costo final. Además, pese a que se llevan varios años trabajando con vacunas con ARM, la realidad es que esta es la primera vez que se utilizará como método de prevención y, aunque los resultados en los ensayos clínicos han sido muy favorables, desconocemos si a la larga podría acarrear consecuencias de consideración para el usuario. Las posibilidades de que ocurran son en realidad muy bajas, pero existe un grupo pequeño de especialistas que no las descartan y recomiendan mantenerse alerta a ellas. Pero es eso, consecuencias o efectos secundarios que muy probablemente no sean graves en la mayoría de los casos. Lo que sí puedo decirles con seguridad es que las vacunas que utilizan el ARNM no van a modificar tu ADN. El ADN es una secuencia de nucleótidos especializada y muy frágil, que sí puede ser modificada en un laboratorio con tecnología especializada, ya que debido a su fragilidad las cadenas se rompen muy fácilmente. Por lo tanto, es muy difícil que pueda ser modificada a través de una sustancia inyectada como lo es una vacuna. Es necesario mencionar que las vacunas no representan aún una solución final a la pandemia que estamos viviendo a nivel global, y no debemos bajar la guardia. Lo que sí debemos hacer es seguir manteniendo las precauciones que hemos seguido a lo largo de casi un año que llevamos en esa situación. Y si tú sospechas que estás contagiado, aíslate y solicita de inmediato atención médica para que se te realicen pruebas que confirmen o descarten la presencia de la enfermedad y te den un tratamiento con el cual puedas superar este proceso. Y para seguir con historias sobre pandemias, contagios masivos, virus y vacunas, te voy a recomendar 2 películas. Sí, 2. Solamente para que veas lo bien que me caes, mi querido podescucha. Te voy a hablar de 2 clásicos del género de ciencia ficción postapocalíptica. Primero, Soy Leyenda, película de 2007 protagonizada por Will Smith y dirigida por Francis Lawrence, sobre un hombre que es el único sobreviviente a una pandemia que convierte a las personas en una especie de vampiros. Esta película la encuentras en HBO Go. La segunda película que te voy a recomendar es 12 monos, 12 Monkeys, del genial Terry Gilliam, en la que nos cuenta la historia de un convicto, interpretado por Bruce Willis, que viaja al pasado buscando una posible vacuna contra un virus que prácticamente arrasó con la humanidad en su tiempo. 12 monos, la encuentras en Netflix y HBO Go. También existe una serie que tiene la misma trama que la película, pero de hecho deja bastante que desear. Mejor disfruta la película, que es un clásico de culto. Y la canción que se presta para esta temática sobre contagios y pandemias, y que agregaremos a la alunizante playlist, es Virus de Iron Maiden. ¿Quieres escucharla? Al terminar el episodio, corre a Spotify y busca la alunizante playlist para que escuches este y todos los temas que te he recomendado a lo largo de los episodios de Alunizante Podcast. Alunizante Podcast. Y es así como ya hemos llegado al final de este episodio. Hoy repasamos un episodio poco conocido sobre la historia de México y su relación con la Primera Guerra Mundial. También aprendimos cuál es el método que emplea la RAE para agregar palabras al diccionario y finalmente conocimos los diferentes tipos de vacuna contra el COVID y cuál es su funcionamiento.
En referencia al telegrama Zimmerman, desde hace tiempo, cuando conocí este suceso, me ha quedado la duda sobre qué hubiera ocurrido si la historia se hubiera torcido un poco hacia cualquier lado, y por mero ocio siempre he tenido ganas de escribir una ucronía sobre este tema. Si recibo suficientes comentarios a favor de escribirla, prometo incluirla en algún episodio futuro. Pero mientras eso ocurre, te invito a seguir escuchando Alunizante Podcast, ahora los días jueves. Cambié el día de publicación debido a un conflicto con mis tiempos por mi trabajo. Así me será más cómodo crear los contenidos que podrán ser de más calidad. Disfruta también las canciones que han acompañado cada segmento de este podcast y de todos los episodios anteriores. Lo puedes hacer desde Spotify, solamente busca la Alunizante Playlist o busca el enlace en las redes sociales de este espacio. Ha sido un placer acompañarlos a lo largo de este episodio. Nos escuchamos el próximo jueves. Adiós. Esto fue Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles, pero interesantes. No te pierdas nuevos episodios todos los martes a través de la plataforma podcasting de tu preferencia y síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como Alunizante Podcast.